Y nos encontramos hoy con Miguel Espeche, que ahora Ade les va a presentar en detalle su recorrido y que nos va a invitar a reflexionar. Les pedimos si nos pueden acompañar con la cámara encendida, que siempre nos acerca un poquito más. La virtualidad nos da muchas oportunidades, pero tenemos que poner nuestro granito de arena ahí para acercarnos, al menos desde lo visual y poder vernos las caras. Y vamos a tratar también de ir pensando preguntas que queramos acercarle a Miguel para el final de su presentación, y lo vamos a hacer a través del chat, así Ade al final las puede retomar. Quizá haya preguntas que tengan algunos puntos en común, así que también vamos a tratar de abordarlas todas, y Ade va a hacer ese ejercicio también de síntesis para ayudarnos con las reflexiones que ustedes acerquen. Así que bueno, Ade, te escuchamos, y Miguel también con ansias en unos minutos. Bueno, gracias, Cata. Bueno, presentarlo a Miguel, psicólogo, psicoterapeuta, especializado en vínculos, lidera hace más de 30, no quiero dar años porque no te quiero, el programa de salud mental barrial del Hospital Pirovano, que es un programa de talleres de ayuda mutua entre vecinos, que, bueno, hace 30 años es muy exitoso y muy valioso para la salud mental, que ahora de la cual tanto hablamos. Y bueno, ha escrito 2 libros, el último que tiene mucho que ver también con nuestro tema, Criar sin miedo. Y bueno, y además escribe en La Nación y una columna en TN hace ya muchos años también. Y bueno, vamos a hablar, él va a compartir con nosotros sobre esto, ¿no? Sobre educar en comunidad. Lo lindo de la gente que está participando, de todas ustedes, todos y todas ustedes que están participando, es que hay gente de docentes, directivos, educadores, madres, padres, pero bueno, como decíamos con Cata, educadores, ¿no? En un lado o el otro, educando a las infancias. Así que bueno, Miguel, te dejo la palabra. Y un poco como decía Cata, perdón, yo voy a ir recogiendo las preguntas y bueno, después al final de la primera parte que hable Miguel nos compartiremos preguntas y sus respuestas. Buenísimo. Bueno, gracias por la confianza que significa invitarme. Gracias también por lo interesante del tema y lo abarcativo, y también gracias por participar, ¿no? Dicen que para crear un niño hace falta un pueblo, es una frase que ya está hace rato dando vueltas, y acá está el pueblo de los adultos, ¿no? Que desde distintas funciones, que puede ser paterna, materna, docente, lo que sea, el solo hecho de ser adulto ya uno es un elemento de modelaje y de cuidado, o por lo menos se pretende que sea de cuidado a los niños, ¿no? A los menores. Y ese es el pueblo, ¿no? Es una categoría que, usada en este contexto, es muy linda, como el pueblo de los adultos, que desde distintas funciones educamos a los chicos. Se supone que en términos de colaboración, aunque, como vamos a ver más adelante en esta conversación, a veces hay algunos cortocircuitos en los distintos subgremios de ese pueblo educador, que son, por ejemplo, los docentes, las familias y demás. Pero todos en común tenemos esa función de ir acompañando en el crecimiento a los niños, sirviendo en términos de modelo, de ofrecer contenidos, enseñanzas propias de contenido, enseñanzas desde el orden emocional, la musicalidad de la emoción, del intercambio, las funciones sociales, las funciones de respeto, de educación respecto del otro, un montón de cosas que a veces damos por descontadas, que se suele decir que están en bastante crisis, es verdad, porque si bien siempre hubo crisis, la verdad que siempre hubo crisis, porque si no era porque era excesivamente rígida la educación, después era demasiado laxa, y siempre hubo despelote con ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no es una novedad que haya crisis. Antaño pasaba un regimiento por el pueblo y se llevaba a los jovencitos de 13, 14 años
al ejército a pelear. O el chiquito salía al patio a jugar y lo mordía una serpiente y no había suero antiofídico. Peligros hubo siempre, y siempre estuvo en los mayores una tutela que permitiera el desarrollo del crecimiento. Y bien digo, el desarrollo del crecimiento de los chicos, la evolución de sus capacidades hacia una maduración creciente, que es un elemento educativo o de la educación que va mucho más allá de la mera idea de seguridad. Es decir, a veces uno confunde la idea de educar con el hecho de cuidar a que los chicos no se golpeen, no se te mueran en el camino, que no esto, que no lo otro, que no lo otro, ¿no? Desde quizás el miedo a los riesgos que la vida implica, teniendo poco desarrollo, y yo creo que en esto estamos crecientemente asustados, y eso es pernicioso, porque ustedes ya se habrán dado cuenta que tener más miedo no te hace más eficaz para educar a un chico, ¿no? Todo lo contrario. Hay otros elementos mucho más eficaces que el miedo para cuidar a un chico, para que se despliegue en el desarrollo de su crecimiento a lo largo de los años, ¿no? Entonces, justamente la noción de una adultez que duda de sí mismo en exceso, olvidando que siempre hubo conflictos y dificultades en la historia humana y que estamos hechos para poderlas sortear a esas dificultades, y que no es que hubo una novedad de nuestra generación. Lo que es novedad es el estilo de dificultades, pero siempre hubo dificultades, ¿no? No es chocolate por las noticias, la vida es difícil. Y así como a nivel de anticuerpos, los chicos cuando son chiquitos, uno ve los bebés, yo me fui a visitar a Tres Arroyos a mis nietos y volví con un tremendo resfrío, culpable, mi nieto de 1 año y medio que estaba con los mocos que le salían por todos lados, pero yo hacía mucho que no lo veía, entonces le daba muchos besos y me tremenda contagio, ¿no? Pero ese chiquito estaba generando sus anticuerpos a través del hecho de resfriarse, ¿no? No evitando resfriarse, sino porque se resfriaba. Entonces, eso, que lo ponemos como una metáfora de lo que es el crecimiento, es que hay una situación muy paradojal a la hora de educar, sea desde la casa, sea desde el colegio. Hay algunas cuestiones que hay que marcar la cancha, generar perímetros, resguardo, normativas, seguridad. Los chicos tienen que usar el cinturón de seguridad, el cinturón en el auto, un montón de cosas así. Cuando nos sobregiramos con esa idea, los chicos empiezan a tener poca capacidad para vérselas con los riesgos de la vida. Por ejemplo, si los tenemos en una burbuja y nunca se contagian de microbios, no generan inmunología. Entonces eso, si me siguen la metáfora, es bastante negativo. Pero claro, uno a propósito no quiere que se te enferme el pibe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en ese terreno para educar acompañando las exploraciones que en cada edad tienen los chicos, ¿no? Por ejemplo, explora su capacidad motriz cuando empieza a caminar y obviamente el riesgo de que se caiga y se golpee, ¿no? Explora la calle cuando empieza a salir a la vereda o a andar en bicicleta, con los riesgos que tiene, que se pueda caer, etc. O sea, evitar totalmente los riesgos es pernicioso y es un arte mantener cierto nivel de riesgo aceptable, ¿no? Y recordar, como dije al comienzo, que la función educativa no tiene solo que ver con resguardar a los chicos de los riesgos, sino promover la vida más que evitar el daño o la muerte, si quieren que me ponga dramático, ¿no? Entonces, muchos de los problemas educativos que estoy percibiendo, ustedes podrán o no coincidir conmigo, es que se está dejando de lado esta idea de que la educación tiene que ver con promover elementos vitales para que el chico se despliegue en el mundo, ¿no? Reemplazándola casi en un 100% con la idea de que la seguridad, es decir, que haya un perímetro que lo proteja al chico, es la función de educar, ¿no? Entonces, eso está generando en los chicos
una cuestión de miedo al mundo, ¿no? Y en los padres también, ¿no? En los padres también. Entonces, cuando hay miedo, la gente se pone nerviosa y se pelea y se defiende. Y busca enemigos que den razón a ese miedo que se tiene. Es una sociedad, la nuestra, que genera mucha alarma. Todo el tiempo yo trabajo en un noticiero, yo mismo no me soporto a veces en el noticiero, porque siempre las temáticas tienen que ver con los riesgos que tiene la vida y mucho menos con las bendiciones que tiene la vida. De hecho, fíjense, si me permiten que me ponga un poquito profundo en esto, y medio en análisis del discurso, cuando los jovencitos tienen relaciones sexuales, se les dice que se cuiden. Que se cuiden. Es decir, la sexualidad es vista casi como un riesgo y se da por hecho decir que se cuiden, ¿no? Entonces dicen, no, claro, se tiene que cuidar para no quedar embarazado. Sí, 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 pero mirá qué palabra se ha elegido, como que hubiera algo del orden de lo arriesgado en esa función erótica, ¿no? Que, bueno, obviamente pueden quedar embarazados, hay gente que dice que hay que tener relaciones a cierta edad o a cierta otra edad, los religiosos dicen una cosa, ¿no? Pero no importa eso. Lo que digo es cómo se hace hincapié siempre, no siempre, casi siempre más en la situación de riesgo que en la situación de promover la vida como una bendición y no como un peligro. Que haya nacido un pibe, que alguien le haya dado de mamá, dado leche, de mamar, qué sé yo, que lo hayan limpiado el traste, que lo hayan cobijado, que hayan acompañado sus primeros pasos, y todo eso tiene que ver con una enorme voluntad de aventura por parte de los padres, ¿no? Y un acto de coraje. Y yo siempre me pregunto cómo a partir de un acto de coraje tan superlativo como es el hecho de tener un chico, independientemente de las situaciones de dificultad que pueda tener, porque hay situaciones muy difíciles, otras que son más de cuentito lindo, pero otras no. Sin embargo, cuando los chicos van prosperando, a veces más trabajosamente, más con traumas, sin traumas, qué sé yo, no deja de ser una aventura donde hubo algún nivel de amor como para que eso prospere. Sin embargo, muchas veces eso se olvida y se pone mucho más énfasis en el peligro de tener hijos, en que alguien no se cuidó, por lo cual quedó embarazado, ¿no? Y que los hijos son más un gasto que una bendición. Ese elemento intangible, que a veces discuto con colegas que tienen lenguajes muy desangelados a la hora de hablar de infancias y todas esas cosas, pues yo a veces uso esas palabras que vienen de mi abuela o que vienen del barrio, que es, por ejemplo, la bendición de tener un hijo, ¿no? Que le da una mística, sin la cual el hijo es un gasto, es un problema presupuestario. Es una noche sin dormir, o 2 noches sin dormir, o 50 noches sin dormir. Hay un tipo medio así mediático que se llama Santiago Bilinkis, que decía hace poco en un reel en Instagram, cuánto más fácil es decir todos los problemas que trae aparejado tener un hijo, que decir todo lo maravilloso que es tener un hijo. Claro, te tenés que poner en poeta para decir lo lindo que es tener un hijo. Y ustedes saben que, salvo en los círculos de poesía, el lenguaje poético no está bien visto en ámbitos científicos, ¿no? Te pones a recitar poesía en la facultad, te miran como me suelen mirar a mí, este pibe está chapa, ¿entendés? Salió de foco. Sin embargo, sin ese elemento intangible, que sí, ahora que está en auge toda la educación emocional, en donde se está viendo la importancia de la música, la importancia de un montón de elementos artísticos para nuestra salud mental, y lo mal que nos hace vernos como maquinitas, que con suerte nos reproducimos, pero seguro generamos bienes y servicios, pero no mucho más que eso. Poder incorporar a los chicos como una bendición, darles la bienvenida a los chicos, es algo que lamentablemente a veces no está ocurriendo. Y los chicos se dan cuenta, como generación, que no son tan bienvenidos porque estamos todos los grandes preocupados con ellos, más que felices del hecho que existan, ¿no?
Por supuesto, yo acá en esta charla, que no los conozco, veo a algunos pocos, hago generalizaciones. Ustedes podrán decir con toda razón, a mí no me pasa eso, ¿no? Es simplemente un sesgo de mirada que tengo sobre cosas que están ocurriendo que a mí me parece que están teniendo influencia, al punto que estamos tensos a la hora de la crianza y está habiendo en la población de adultos, como dije también al comienzo, diversas dificultades, incluso operativas. Por ejemplo, la conflictividad que percibo, y ustedes quizás también, supongo, cierta conflictividad que antes sí no existía, pero que ahora hay entre la familia y la escuela, ¿no? Muchas veces, más que generar alianzas, se generan competencias o a veces incluso batallas entre los padres y los docentes, ¿no? Que desde distintos lugares y con distintas filosofías de lo que es educar, se generan trifulcas y malentendidos y a veces muy dolorosos, incluso violentos en ocasiones. La idea en esta charla no es solucionar estos problemas, gente. Lamento si tenían alguna creencia de que yo iba a traer alguna solución. Lo que voy a poner es algunas reflexiones. Ahora que estamos en el Mundial, diría algunos pases en profundidad para que el gol lo haga cada uno en función de lo que puedan encontrar interesante en estas reflexiones que hago. Insisto, yo creo que merece haber una alianza entre los docentes, entre la escuela y los padres. Esa alianza, en muchos casos, está quebrada, está lastimada más que quebrada, por desconfianza recíproca. Muchísimas veces los padres están con miedo a que se replique en la escuela el dolor que ellos sufrieron cuando ellos iban a la escuela. Ciertos abusos, cierto bullying, docentes que pueden haber sido crueles, un montón de cosas. Y yo siempre digo que no son pocas las veces en que va un padre o una madre al colegio a discutir con una maestra por alguna actitud, alguna palabra que hizo con su hijo, pero en realidad no está hablando a la maestra Gladys, que es la maestra de su hijo, sino que le está hablando a la maestra Celia, que era la maestra de él cuando él era chico. Y se está desquitando, ¿no? Y discute, y se pelea, y no se sintoniza con la situación presente en donde en un gran número de casos las maestras hacen lo que pueden con los chicos, educándolos dentro del ámbito de su incumbencia como docentes, porque yo soy de los que piensan que hay cosas que se enseñan en la casa y cosas que se enseñan en la escuela, aunque las fronteras se han corrido mucho, y hay muchas cosas que antes se enseñaban en la casa que ahora se tienen que enseñar en la escuela, a veces forzadamente, ¿no? Qué sé yo, respeto recíproco, o respeto a los mayores, que casi parece incorrecto decir respeto a los mayores, ¿no? Eso antes era masivamente enseñado en las casas, a veces en exceso, ¿no? Y ahora esa cuestión generacional que se ha estudiado desde todos los ángulos, que es importante que haya diferencia entre las generaciones, para que los chicos no se queden huérfanos, psicológicamente huérfanos, eso no se enseña tanto, con tanto énfasis, hay un igualismo que diluye la función del docente, que además de tener sus propios temas de gremio, de su propio tema como tal, tiene a veces que salvaguardarse de chicos que no han recibido la educación, que dice, bueno, hay que respetar al otro, que respetar no significa una claudicación o una obsecuencia, ¿no? Que significa simplemente valorar el lugar del otro, que es el que te enseña, que sabe algunas cuestiones de contenido, y que para poder hacer el trasvasamiento de los conocimientos, tiene que haber una diferencia y tiene que haber una valoración del saber de la otra generación.
La función educativa no se remite a la satisfacción de los deseos de los chicos. ¿Eh? Eso es muy importante. Una diferencia entre lo que son los derechos del niño y los deseos del niño. En eso yo percibo una enorme confusión. No todo deseo es un derecho. Sin embargo, como bien buenos hijos de la sociedad de consumo, vemos como un pecado no satisfacer los deseos de los chicos. ¿Viste? Los chicos dicen, comprame, si no le compras, estás pecando contra la sociedad de consumo, ¿no? Entonces no le compraste el iPhone, no le compraste esto, todos lo tienen, yo no lo tengo. ¿Viste? Ese tipo de cosas que generan una enorme presión y genera una cultura de la satisfacción del deseo, ¿no? Y hay deseos y deseos, ¿no? Hay deseos que son caprichos, hay deseos que son simplemente impulsos, ¿no? Y en eso está la educación. Estamos hablando de educación, bueno, ayudar a los chicos a discernir entre lo que es un derecho y lo que es un deseo. No tienen derecho a tener un iPhone, pueden tener el deseo. Un padre no tiene por qué sentir como si estuviera pecando contra la religión del consumo porque no le compra un iPhone al pibe, aunque pueda comprarlo, porque por ahí ustedes están llenos de guita y le pueden comprar un iPhone, pero deciden que es muy chico y que no le van a comprar el iPhone. No están pecando. Yo les doy la psicoabsolución, si quieren, ¿eh? Porque no es un pecado. Es que no están en edad y hay otras cosas que son más importantes para hacer. Pero sin embargo, se está pregnando en la sociedad mucho esa idea de que todo deseo es un derecho y que toda frustración de ese deseo es una afrenta, ¿no? Y los chicos a veces vienen con esa idea distorsionada y los padres están viviendo, y esto genera mucha tensión, mucha tensión. Los padres están viviendo como si estuvieran en falta en cosas en las que no están en falta, ¿no? Una cosa que se está viendo mucho en los padres y en las madres es una sensación de que como dicen en el barrio, estamos en Orsay, ¿viste? Siempre estamos en falta con algo estamos haciendo mal con los chicos. Esa idea de ser malos padres o malas madres, porque o hay problemas de pareja, o hay problemas económicos, o uno se enojó, o miles de cosas que hacen que haya como una especie de sensación generalizada de culpa por el solo hecho de no ser perfectos, ¿no? Y eso es mucho peor que las imperfecciones propiamente dichas. A veces me da pena que muchos padres que generan su familia, sostienen la familia, la paternidad, la maternidad, con mucho esfuerzo, con mucho amor, la pifian, se les va larga, por ahí se mandan mocos, macanas, desatinos, pero ustedes saben, a lo largo de los años lo que vence es el amor. Uno cuando es grande se acuerda del amor que reciben los padres, y las pifiadas que tuvieron nuestros padres se van diluyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en vez de enfatizar eso, hay muchos padres muy culposos de estas cuestiones. Y en ocasiones esa culpa también se la trasladan a la escuela. Y todos se pelean con todos porque se piensa que uno está haciendo las cosas mal, que los chicos están frustrados y demás, ¿no? Lo jorobado del caso es que a veces sí están frustrados los chicos en cosas que no debieran. Porque hay algo que atávicamente los chicos traen, que es el anhelo de tener gente más grande que ellos que los cuiden. De tener frente a ellos gente más grande que tengan poder, no que tengan miedo a tener poder, ¿no? Ustedes vieron que a veces los chicos hacen lío, y yo no sé las generaciones jóvenes, pero en mi época, mi madre decía, si me buscas me vas a encontrar, ¿no? Mi madre no era del sistema chancleta, pero había muchas madres, mis amigos, que eran del sistema chancleta. Encontrar era chancletazo, ¿viste? Y la sabiduría de esa frase estaba en el hecho que efectivamente el chico estaba buscando a la madre. Estaba buscando ese encontronazo porque no la encontraba a la mamá. Si me siguen la poética del discurso, ¿no? No la encontraban.
Y cuando la mamá o el papá decía basta, encontraban, y evoquen ustedes escenas donde chicos con gran berrinche, de pronto hay un basta así superlativo por parte de un papá, de una mamá, incluso una docente, y el chico hace una descarga y después se tranquiliza. Se tranquiliza porque hay alguien más grande que él. Porque es terrible ser chiquito y ser el amo del mundo. ¿Eh? Es terrible esto que está ocurriendo en la actualidad, de que los niños son como pequeños dioses. Es terrible ser un pequeño dios. Si ustedes escuchan una de las canciones, que no me acuerdo ahora el nombre, de Shakira, en la que hace una canción muy linda, la canción, la música, todo, no se las voy a cantar porque es un espanto mi voz, ¿no? Pero no sé, googleen, viste, canción de Shakira para los hijos, que dice, eres mi vida, mi verdad, o sea, le tira, parece una oración religiosa, y después resulta que era para los hijos, ¿viste? Y póngase en el lugar de un chiquitito que siente que es como un dios, la responsabilidad que es para un chico ser el motivo existencial para la vida de sus padres, ¿no? Se ha dicho que, bueno, se ha perdido mucho de las creencias de antaño, para bien o para mal, ya no se cree mucho en Dios, no se cree mucho en la política, no se cree nada, no se cree, pero los chicos sí, yo creo en el amor a mis hijos. Pero la paternidad así vivida, con un monocultivo que sería los hijos, es muy fuerte para los chicos ser el motivo de la vida de sus hijos, de sus padres, ¿no? Entonces, a veces los padres tienen miedo de ejercer la autoridad, no vaya a ser que el chico se le frustre y se le enoje, ¿eh? Y entonces ahí los chicos se quedan huérfanos porque tienen más poder que el padre, tienen más poder que la madre. No sé si se entiende la idea, después me enteraré si se entiende o no, porque le veo pocas caritas, ¿viste? Entonces no sé, no, ya me enteraré. Si no entienden, me mandan mensajitos dentro de un ratito. Entonces, esa posibilidad de honrar la función de educadores tiene un imperativo, que es el honrar las personas que somos y no sentirnos culpables de ser quienes somos. El honrar la intención. Bien, acá María Fernanda me dice, se entiende perfectamente bien, viejo. Pues yo tengo baja autoestima, ¿saben, gente? Hubo varios mensajes de que se Necesito que me digan, ¿viste? Porque tengo baja No autoestima. quería interrumpirte. Sí, buenísimo. Entonces, cuando vos sentís que lo que estás haciendo está mal porque sos autoritario, en realidad tenés autoridad, pero tenés tanto miedo de ser autoritario que ni sos autoritario ni tenés autoridad, sos un flan, ¿entendés? Entonces, los hijos se te suben arriba de la cabeza o en el colegio hacen cualquier cosa y se genera un gran desorden. Eso tiene que ver con la dificultad que tenemos de honrar lo que somos y la función que cumplimos, tanto como docentes como padres. A veces es mejor un padre que se equivoque desde el amor y que después vaya afinando y que vaya corrigiendo, que un padre o una madre, obvio. Yo soy a la antigua, cuando digo padre, digo padre-madre, viste, todas esas cosas, ¿no? ¿Está? Tengo 67, no voy a cambiar la forma de hablar ahora. Cuando esa posibilidad, te puedes equivocar, pero lo haces de corazón, y en todo caso después corregir, es mejor que esta omisión, es una palabra poco usada, pero que es muy importante, es no hago nada, no digo nada, no vaya a ser que sea autoritario lo mío, pero lo dejo más solo que Gardel en el avión al pibe, ¿no? Disfrazando lo que es dejarlo suelto con que sea libre. ¿Vieron? Hay una frase que decía un maestro mío que dice, no es lo mismo ser libre que andar suelto. Y muchos chicos andan sueltos y muchos padres, incluso docentes, que dicen, yo les doy libertad. No, vos lo dejás suelto, que es distinto. Porque tenés miedo de ser autoritario. Y no ejercés una función sagrada, que es la función de autoridad, que desde lo etimológico incluso, tiene que ver con ayudar a crecer, no sojuzgar, someter, humillar.
Eso es autoritarismo que tiene otro ADN, el autoritarismo. Es otra cosa, ni siquiera mucha autoridad es autoritarismo. No, son cosas distintas. Entonces, esa posibilidad de honrar la autoridad, la posibilidad de ordenarlos a los chicos, que son una pulsión emocional, biológica, es un despelote los pibes, ¿viste? Los pibes es un despelote ser un chico. Te salen cosas del cuerpo, te entran cosas al cuerpo, tenés reflejos, sentís tu cuerpo, sos bebé, ¿viste? No entendés nada, te salen mocos. Un desastre risueñamente hablando. Cuando vienen los padres, le van poniendo palabras a las cosas, le van tranquilizando, le van dando a entender que hay un orden en todo esto, que hay un sentido. Eso es autoridad, ¿no? Ponerle nombre, usar el idioma, ¿no? Eso es autoridad. Armonizar con los ritmos biológicos, transformarlos, armonizar entre los ritmos biológicos y los ritmos de la cultura, eso es autoridad, ¿no? Y ni hablar la autoridad del abecedario, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner a inventar otro abecedario? No, es el abecedario de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, A, B, C, D, ¿viste? No nos vamos a pelear contra eso. Vamos a hacer las más lindas palabras gracias a ese viejo abecedario que es el idioma. Y eso es autoridad, ¿no? Son las líneas de cal en la cancha para que el juego lo hagan los chicos, pero sin líneas de cal, que son la autoridad que marca esto es así, así acá, si se va fuera la pelota es fuera, y si está dentro se juega. Eso es autoridad. No sojuzga, permite que ese universo caótico tenga un orden y un sentido para que las pulsiones, las emociones, las vocaciones vayan hacia algún lugar, hacia un destino, en concordancia con los semejantes, ¿no? Todo eso es la educación. Todo eso es la educación. Cuando nos olvidamos de eso y creemos que la educación es una domesticación, ahí la cuestión se pone más complicada. No hay nada más lindo que ver, perdonen la metáfora que se me ocurre, un jinete en un caballo brioso, lleno de fuerza, pero el jinete conduciendo al caballo, pero el caballo en plenitud de su energía. No hay nada más lindo que ver eso, ¿no? Y nada más triste que ver a un jinete con rebenque pegándole a un matungo viejo y herido, sin fuerza y vencido, ¿no? El caballo sin energía propia, quebrado. Entonces la alianza entre la pulsión, entre la emoción y demás que traen los chicos y la condición de jinete que podemos tener, si me siguen la metáfora, ¿no? Es lo más lindo de la educación, ¿no? Es lo más lindo de la educación. Muchas veces, por mi forma de hablar, se me dice que yo soy muy abstracto, ¿no? Entonces llega un momento que me dicen, bueno, psicólogo, vamos a lo concreto. Sin percibir que esto es muy concreto lo que estoy diciendo, ¿no? Es recontra concreto, porque los chicos, cuando ven que la maestra ama el abecedario, ¿no? Ama la palabra, ama la materia que está ofreciendo, los chicos se contagian de ese amor y puenteando ese amor, llegan al contenido que tienen que aprender. Yo hace muchos años, no sé cómo fui a dar al Congreso bien, de la Nación Argentina, en un panel que había ahí, y me acuerdo que yo tenía pensado hablar ciertas cosas, qué sé yo. Era un panel sobre temas de educación. Y un diputado dijo que algo que encontró atinado, sí, que era, me acuerdo la frase era la siguiente: es muy difícil que un adolescente de colegio secundario se dé cuenta de la importancia de la molécula. Es re difícil, dijo, ¿no? Mientras él hablaba, yo evoqué, a mí química nunca fue fuerte para mí, pero unas cositas me llegaron de la química, de la materia química, ¿no? Del colegio. Entonces hice un rápido paneo por mi cabecita
y evoqué las clases de química que yo había tenido, y me acordé de un profesor tartamudo que tenía yo en secundario, que tartamudeaba en todo menos cuando explicaba química, menos cuando hablaba de la química propiamente dicha. ¿Entiendes? El tipo decía, buenas tardes, pero cuando hablaba de química hablaba, ¿viste? Dejaba de tartamudear, porque era un apasionado. El tipo estaba enamorado de la química y estaba enamorado de la molécula. Y explicó la molécula con tanto amor que yo dije, bueno, yo quiero tener un poquito de ese amor. A ver cómo hace este pibe, y empecé a mirar a la molécula y un poquito me enamoré de la molécula, más me enamoré de la psicología, pero quedé con buena onda con la molécula, ¿se entiende? Al punto que me acordé de ese profesor y después que expuso el señor diputado, dije, es verdad que la relación directa con la molécula es muy difícil, pero está el educador en el medio y está la pasión de ese educador, y lo que contagia es la pasión que nos genera el puente hacia el contenido. Por eso es tan importante tener padres enamorados, no entre sí, enamorados un poquito, aunque sea de la vida, y docentes un poquito, aunque sea enamorados de lo que enseñan. Porque es eso lo que genera el valor agregado que educa. Posiblemente muchos sabrán aquel experimento hace muchos años que hicieron los pobres norteamericanos con esta fetichismo que tienen con las máquinas. A veces se han mandado macanas importantes. Hace muchos años inventaron las maquinitas de dar mamadera a los chicos. En las nurseries de un hospital había chiquitos lactantes, y los norteamericanos inventaron una maquinita que le ponía, no sé, la mamadera en la boca a la criatura recién nacida y introducían leche en el tracto digestivo, digamos, ¿no? Buenísimo. ¿Para qué vamos a tener madres dando la teta o dando mamadera si podemos tener una máquina? El tema es que los pibes, sí, al principio succionaban, pero después dejaron de succionar, empezaron a llorar. A todo esto, fíjense la crueldad del asunto. Había un científico que iba anotando lo que les pasaba a los pibes. Yo digo, yo veo que le pasa eso a un pibe, lo agarro y le hago upa, no me importa nada del experimento, ¿no? Estos eran científicos a full, demasiado, y iban anotando el síndrome, se llamaba marasmo, lo que le pasaba a los chicos, ¿no? Hospitalismo, marasmo. Se morían los chicos, se morían, porque nadie los agarraba. Cuando creían que lo que hacía que un chico viva era la proteína de la leche, se dieron cuenta que lo que le daba vida al chico era la proteína de la leche, pero también era la piel, la textura del abrazo, el cobijo, el arrullo, todo eso que es el lenguaje poético que a veces yo utilizo y que creo que es importante, ¿no? Todas esas palabras describen algo que da vida, tanto como la leche. Y esa ternura, poca, mucha, pero ternura al fin, que tienen las madres, ¿no? En el ámbito docente sería el enamoramiento por la materia que se está dando y este amor por ser el nexo entre los contenidos y las personas. Y en la casa, dedicarle al chico cada tanto una mirada de qué bueno que estés acá en la vida, ¿no? Qué lindo que estás acá. Yo te bendigo, ¿no? Bien decir, hay una palabra que te está esperando, una palabra amorosa que te espera en este mundo. No solamente sos un gasto, un problema que tengo que resolver. No solamente sos un desafío no solamente tengo que hacer cosas para que no te mueras, tengo que hacer cosas para que vivas, ¿no? Y para que vivas mejor, yo tengo que vivir mejor. Y honrar mi función como madre, como padre, como persona en general. Por eso en el Hospital Pierovano, en los grupos de padres, siempre decíamos en su momento, lo que es bueno para los padres es bueno para los hijos. Porque cuando los hijos ven
que sus papás están mínimamente bien, porque no quiero generar ideales de estar bien como wow, ¿viste? Que están un poco bien, incluso cuando hay ahora que hay mucha malaria económica, estar bien es ser valiente y levantarse todos los días a pelearla. Eso es estar bien. La valentía es estar bien, ¿no? No la sonrisa, necesariamente. La valentía de levantarse cada día y ir a buscar el pan de cada día. Eso es estar bien, ¿no? Entonces, desde ahí se empiezan a generar estas cuestiones que yo llamo educación. Son la educación, pero en clave de letra y de música. La música es la afectividad, ¿no? La música es la afectividad. Todos nosotros irradiamos una música al hablar con nuestros hijos. ¿Eh? Si tenemos una música de película de terror todos los días, por más que digamos, hijo mío, la vida es bella, el pibe va a escuchar la música. Por más que como docente digamos, es muy importante el conocimiento y hay que aprender, y es el gran desafío del aprendizaje, y si lo decimos con música también de bajón, los pibes van a absorber eso, ¿no? Entonces decimos, pero bueno, psicólogo, yo no estoy en un buen momento. Tengo sueldos miserables en la educación, tenemos problemas económicos o familiares, a veces estoy muy triste, tengo problemas, mi mamá está viejita y no sé cómo cuidarla porque tengo que ir a laburar, cuidar a los pibes, cuidar a mi vieja, mi marido se fue al demonio, ¿no? Está lleno de situaciones así que ustedes vieron que el gran riesgo de escuchar a un psicólogo es que vos llegás con un problema y te vas con 2, 3, 5, porque el psicólogo te tira cosas que tendrías que hacer y vos no podés hacer, entonces el psicólogo te complicó la vida. Ese es el riesgo de las charlas como las que estoy dando yo. ¿Cómo salgo de eso yo como psicólogo frente a ustedes? Que no los conozco y no sé qué escenarios tienen en sus vidas y yo diciendo todo de la música, qué lindo. Yo lo que salgo es a través del amor comunitario, a través de proponer redes de intercambio, de conversaciones, en las que incorporemos lo que no solamente lo que hacemos, sino lo que sentimos. Cuando conversamos con nuestros vecinos, con las mamis en la salida del colegio, cuando compartimos con los docentes, que son nuestros aliados. Obvio que si la docente que te tocó es un espanto, y quejate, hacé todo lo que tengas que hacer. Pero fíjate, ponele onda a ver qué puntos en común tenés con la docente, que es tu aliada como función. ¿Se entiende? Y a los docentes les digo, los padres están haciendo mayoritariamente lo que pueden, y puede ser que algún día te toque una psicópata asesina, ¿viste? Pero mayormente hay puntos en común que con esta idea de clan que a veces tenemos en Argentina no funciona bien. Tenemos que generar más alianza. Y volviendo a lo que decía antes de cómo salir de nuestras circunstancias emocionales que los chicos perciben, les digo que tenemos todos muchos problemas, pero el gran problema es el aislamiento. El gran problema es el aislamiento. Y en ese sentido, muchas veces nos aislamos porque solo contamos lo que hacemos, ¿no? Y pocas veces expresamos lo que sentimos. Y cuando expresamos lo que sentimos, lamentablemente, muchas veces el otro quiere solucionarnos el problema. Error. Hay que acompañar más que solucionar. Entonces, cuando alguien nos cuenta lo que siente, la propuesta es escuchar, por ahí decir un ratito, sí, a mí me pasan cosas parecidas, pero no ir tan directo como suele pasar a tratar de solucionarle el problema a la persona. Muchas veces las personas ya saben lo que tendrían que hacer, pero no tienen la fuerza, porque están abrumadas. La forma de salir de estar abrumados a veces es alguien que te escuche, que te alcance un carilina si te estás llorando, que te diga, una vez me pasó lo mismo, pero salí adelante, ¿no? Uy, qué macana lo que te pasa. No mucho más que eso.
Y eso habilita a que circule la energía del amor social, ¿no? Que te saca del exilio y te hace volver a ser parte de la comunidad. Y ahí vuelvo al pueblo, al respecto del cual hablé al comienzo. Cuando nos ayudamos los adultos, escuchándonos, la música afina. ¿Ustedes vieron, han notado que la hinchada nunca desafina? ¿Han notado? Yo me acuerdo que cuando era chico yo iba a la iglesia, ¿no? Mi madre era una familia católica, íbamos a misa. Y yo siempre trataba de sentarme lejos de mi mamá, porque mi mamá cantaba tan mal, pero tan mal. Pero tenía un entusiasmo para cantar, que yo me moría de vergüenza. Entonces decía, no, mamá, dejá, yo voy para allá, ¿no? Entonces, bueno, zafaba de mi vieja, pero cuando escuchaba a la feligresía cantar, notaba que en conjunto era un canto muy lindo, porque la hinchada nunca desafina. Las distintas voces, cuando se unen, logran una afinación que es más que la suma de las partes, porque si vamos uno por uno, muchos son como mi vieja, ¿se entiende? Un espanto, ¿no? Encima una vez le dije y se ofendió, fue un espanto, otro día les cuento, ¿viste? El desastre que fue cuando le dije, fue una cosa que no le gustó nada. Entonces, a lo que voy es que uno siente que desafina, pero cuando empieza a estar con otros y se siente parte, forma parte de ese pueblo que educa al niño. ¿Me siguen el loop que estoy haciendo? ¿No? Que empecé a hablar, para educar a un niño hace falta un pueblo, tiene que ver con estas posibilidades de intercambio, con esta musicalidad, a veces uno no entiende bien qué está pensando, pero siente que navega en una comunidad en donde estamos acompañados. Muchas veces yo ni siquiera sé lo que digo en mis charlas. Yo después me dicen, ¿qué dijiste, Peche? No sé, no me olvidé. Pero fue lindo, el intercambio fue como una linda música. ¿Se entiende? Y eso lo podemos transmitir a nuestros hijos cuando nos sentimos que no solo estamos nosotros, sino que hablamos en nombre de ese pueblo, ¿no? Ojo, no estoy hablando del pueblo peronista, del pueblo, ¿no? Estoy hablando del pueblo antropológicamente hablando o poéticamente hablando. Lo digo por las dudas, ¿no? Entonces, bueno, son pases en profundidad, son atisbos de ideas, son destellos de reflexiones, son maneras de ver lo que es educar, maneras de ver el amor social que se encarna en el hecho educativo, recordar que educar es amar, ¿eh? Es amor organizado, pero es amor, y cuando lo vemos más como técnica y dejamos de ver que es un hecho de amor, la pifiamos, ¿eh? La pifiamos, ¿eh? Entonces, volver a la poética del amor involucrado en la eficacia de la educación, ¿no? Porque el amor tiene que ser eficaz, tiene que ser atinado, pero es amor. Entonces, desde ese punto podemos abordar esto de educar a un niño, hace falta un pueblo para educar a un niño, y dejando esto picando, yo diría que por la hora abramos juego a las reflexiones o a los comentarios o a las preguntas que quieran hacer, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, ahí ya ¿Eh? está muy bien. Sí. Bueno, gracias. Hubo algunos comentarios y bueno, ahí como corazoncitos y saluditos. Bueno, si alguien quiere abrir un poco la conversación, preguntar algo. O contar qué les pasa con estas Contar que, imágenes. claro, que sí. Como diría Miguel Espeche, hay que esperar unos segunditos. Ah, sí. Porque siempre hay unos segunditos de nadie va a decir nada, hasta que alguna
Mientras voy leyendo, Vanessa decía hermoso, hacer y ser comunidad. Bueno, alguien de estudio, Vallejo García, es fundamental perdonar a nuestros padres. Y más arriba hablaron bastante bueno, también, ¿no? Andy decía los niños como responsables de su propia crianza. Bueno, está vinculado a las cosas que ibas diciendo, ¿no? Armar bordes. Sí, sí. Bueno, ¿quién es la digo la porque veo muchas caras de mujeres, seguro hay algunos papás o docentes, varones, pero alguna resonancia. Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo la verdad que colmé mis expectativas con esta charla, fue muy esclarecedora, muy de acuerdo con el disertante, con Miguel, la verdad, muy, muy satisfecha, salí muy entusiasmada también. Bueno, muchas gracias realmente por compartir todas estas palabras y estos conocimientos que nos hacen muy bien reflexionar sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Viste, a mí me venía medio inseguridad cuando estaban todos callados. Menos mal que hablaste. Pero alguna cosita que empezaron a escribir ahí, dije, bueno, tan mal no estuvo. Pero después me acordé de mis propias charlas y me di cuenta que a veces uno habla y dice lo que siente, cree y está dentro de la propia jurisdicción, está en buena ley, como padre, como docente, como directivo de algo, y que la validación de lo que uno dijo no está tanto en la aceptación de los otros. Por ejemplo, los hijos o los alumnos no auditan la gestión paterna o docente. ¿Se entiende? No van a ellos a decir, muy bien, profesor, si no sabes nada, ¿qué vas a decir? ¿Entendés? Es desde otro lugar que no se valida. Pero como somos todos inseguros, incluso el psicólogo que está acá, estaba diciendo, a ver, sí, boludo, no dicen nada, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Entendés? Dije, pero no, hablé más o menos bien, ¿viste? Estamos ahí, estamos en juego. Se entendió perfecto. Y yo tengo... Eran de buena onda, pero fíjense que yo que tengo mucha experiencia, porque no voy a mentir, yo tengo mucha experiencia, como psicólogo, como disertante, etcétera. Como padre también, tengo tremendos grandulones ya, abuelito soy ya, ¿viste? Entonces, imagínense, muchas veces como padres estamos queriendo la sonrisa de nuestros hijos, como docentes también queremos la sonrisa de nuestros hijos, y está bueno quererlo, pero no es vinculante, porque a veces no van a sonreírnos, no nos van a dar un beneplácito, y tenemos que tener resto para bancarnos eso. Porque si no nos transformamos en pusilánimes e indignos. Y los chicos van a decir, pero crecer es transformarse en ese nabo o esa nava que, viste, lleno de miedito. Mejor me quedo chiquito toda la vida. ¿Entendés? Entonces, pongo mi propia situación, medio jocosamente, porque tampoco es tan terrible, ¿viste? Pero, ¿cómo se va construyendo la educación, la comunicación, desde el poder incluso soportar el silencio y validar nuestro lugar y nuestro proceder, aunque no tengamos un inmediato beneplácito por parte de los otros? Eso, ustedes saben que uno de los problemitas que estamos teniendo es la demagogia, ¿no? Que es, no sé, si ustedes son padres, siempre hay una tía que te llega a tu casa antes de almorzar y le da el alfajor de chocolate al pibe antes del almuerzo. Y vos decís, no, es después del almuerzo, es para el postre. Déjalo pobrecito, ¿viste? Tremendo. Esas tías hay que prohibirlas, ¿entendés? O darles horarios estrictos, porque parecen más buenas que vos, pero no son más buenas, son demagogas, ¿entendés? Y generalmente no tienen los pibes, ¿viste? Hacé vos un pibe, a ver si vas a hacer lo mismo, ¿me entendés? Entonces, desde ese punto de vista,
me gusta decirlo risueñamente, pero está bueno mantener algún nivel de disciplina eficaz, aunque parezca frustrar o no tengamos el beneplácito inmediato de la criatura. ¿Se entiende? Sea como docentes. Okay. Ahora, es mucho más lindo cuando los pibes están contentos. Cuando vos, Patricia, me decís lo que decís, yo digo, qué bueno. ¿Entendés? Está bien, en buena ley. Miguel, ahí, Paola, Lucre, Gracias. habías levantado la mano y la bajaste, no sé, como la habías levantado antes, y Hola, había alguien más. hola, Miguel. Sí, en realidad me quedo pensando que coincido con Patricia que todo lo que se dijo está buenísimo, pero lo difícil que es ponerse de acuerdo. Alguien dijo en el chat que están buenísimos los espacios de diálogo, que de esa manera se construye, y me quedo pensando con el ejemplo del alfajor, pavadas que a veces suceden en el jardín. Soy maestra de nivel inicial, y hablamos de protocolos de salud y del protocolo de no venir con alimentos y el tema de la buena alimentación, y te caen con el alfajor a la mañana a las 7:30. Qué difícil, si bien los espacios de diálogo existen en las instituciones educativas, qué difícil ponerse de acuerdo e insistir y redundar con los mismos acuerdos. Pero bueno, Sí, sí. es difícil, pero creo que vamos por buen camino. Sí, yo creo que es una época de mantener la llamita piloto. Es decir, hay épocas que se hace gran fuego, o sea, todo el mundo está abrigado por el fuego, está bien, todo. Hay momentos que la cosa está muy dura, muy difícil, que hay mucha anomia, es una torre de Babel. Esto, ¿viste? Hemos avanzado mucho en muchos sentidos, pero recuerdan el cuento de la Biblia, está la torre de Babel, que se llegó tan alto que todo el mundo, Dios medio que se enojó, me parece que era una cosa así, y dijo, cada uno habla un idioma distinto, no se van a poder entender, y ahí se fueron todos, ¿no? Cada uno se fue para un distinto lugar, y creo que a partir de ahí nacieron las naciones, ¿no? Yendo a la antigua escritura, ¿no? Estamos un poco en tiempos de Babel. Entonces, es muy fácil descorazonarse, ¿viste? Pensar que esto es un caos tan grande que es muy difícil ponerse de acuerdo y todo lo demás. Entonces, a mí me gusta, como método de fortaleza en situaciones difíciles, la imagen de la llamita piloto, o si prefieren también de la brasita que te dura toda la noche, ¿viste? Más que de la gran llamarada. El leño ahí. Ponele, ¿viste? Pero humilde, ¿viste? Como una cosa chiquita. Una mirada a un chiquito, ¿viste? Las grandes cosas a veces, la normativa, yo no sabía que ahora no se puede llevar alfajor al colegio, al No, jardín. Yo ultra hubiera muerto, procesado. yo no sé si hubiera sobrevivido eso. No sé, ¿viste? Porque yo sigo siendo fanático del alfajor. Bueno, está bien, todo mal ahí con eso. Pero es verdad que todas las cuestiones normativas, y me parece un clásico argentino, que hay problemitas porque todo lo que sea normativo, más que como algo que nos da libertad, es visto como algo que nos quita libertad. ¿Viste? Porque un chico que no tiene normas es un chico que está preso de sus impulsos, no está libre, ¿no? Y un adulto que está preso de sus impulsos está preso, no está libre. Y las normativas nos permiten justamente usar a conciencia esos impulsos, de acuerdo a metodologías que tengan en cuenta al prójimo y podamos organizarnos y hacer cosas en común. Pero mi opinión personal es que las normas son vistas, y quizás que haya alguna interpretación política que explique esto, políticos histórica, ¿viste? Por ahí las normativas fueron excesivas, fueron con motivaciones no muy santas, pero no es culpa de las normativas, sino del mal uso de las normativas, ¿viste? Entonces, cuando uno no se da cuenta que hay un buen uso de las normativas, uno lo que hace es volverse un rebelde, creyendo que la rebelión es sinónimo de liberación. Cuando el rebelde es un ser dependiente, depende de la norma para pelearse contra la norma. No es un hombre libre, un rebelde. Perdonen si son muy de la onda viva la rebelión, sorry.
Para mí, la rebelión te esclaviza. La conciencia te da libertad, ¿no? La toma de conciencia te da libertad. Y el tener en cuenta a los demás te da libertad. Entonces, es verdad que es muy difícil. Llamita piloto, ¿viste? Llamita piloto. Saber qué batallas dar. No desgastarse en lo que no se puede y fortalecer lo que se puede. Y no quejarse demasiado. Acá siempre me han dicho que acá mátenme si quieren. Miren como dicen que los psicólogos somos de la craneamos demasiado, que pensamos demasiado, que la complicamos. Tenemos una fama por ese lado. Los docentes siempre me dicen que se quejan mucho. Mátenme si es mentira, ¿viste? Pero dicen que se quejan mucho los docentes. Es una lástima, porque si bien hay cosas malas que hay que corregir, la queja no es necesariamente un sistema eficaz para la modificación de la situación. Si hablamos de eficacia, si hablamos de expresión, todo bien. Pero si querés ser eficaz, con la queja no vas a ir muy lejos. Puntualizando lo que sí funciona y nutriendo lo que funciona, ahí vas abriendo camino. Cuando uno se lastima, se hace un tajo y viene el médico para suturar la herida, busca el punto sano de la piel y desde el punto sano de la piel sutura. ¿Se entiende? No busca, no mete la aguja en la herida misma, lo pone en la... Es un asco el ejemplo que se me ocurrió, pero bánquense, es mi limitación metafórica. Vas sanando desde la parte de salud. Más salud, menor enfermedad. Más luz, menor oscuridad. No luchás contra la oscuridad, generás más luz. ¿Entiendes? Entonces, desde ahí, uno va manteniendo la fe en los tiempos difíciles. Y cuando uno mantiene la fe en los tiempos difíciles, el chico te ve la cara de persona que mantiene la fe en tiempos difíciles y se educa. Porque descubre que eso existe. ¿Se entiende? Y se educa, a veces casi sin decir nada. En cambio, si estamos todos, que estamos en todo un desastre, aunque tengamos razón, también se educa el chico mal. Se descorazona. Pero bueno, yo dije que íbamos a hablar y no paro yo de hablar. Así ahí, no, está muy bien. Ahora tenía algunos comentarios, Paola tenía levantada la mano. Dale, Paola, sí. Hola, bueno, primero muchas gracias, Miguel, por este estilo tan, no sé, como conversacional, coloquial y tan claro, para reflexionar juntos los que estamos acá sobre esto, ¿no? Yo anotaba frases para dejarme como cartelitos. La parte que hablaste del amor, que el amor social te saca del exilio, me hizo mucho efecto la palabra exilio. Me pareció que era muy gráfica de lo que les pasa a los chicos, a muchos padres y a muchos docentes. Por eso lo uní cuando dijiste de que hay docentes que se quejan, pero también hay docentes que expresan lo que les pasa, lo que está pasando, y uno siente que pareciéramos como que se siente como desde un exilio, ¿no? De la dificultad de abordar tantas situaciones que estamos atravesando hoy. Y me gustó también lo del acompañar, que esto yo lo aprendí con los años, que a veces no salir corriendo a dar consejo, en muchas situaciones acompañar, y que el acompañar permite la escucha y abre. Entonces también me hice ese cartelito de los que dijiste, entre tantos, te lo recuerdo, el acompañar, el amor que te saca del exilio, y bueno, hay un par que dijiste de la llama, me parece interesante porque esto es básico, lo de estar presente. Esa llama a mí me hizo sentir como esto de estar presente, también me la noté. Así que gracias. Gracias. Sí. Bueno, está Cecilia, ¿puede ser? Sí, está Cecilia y ahora te leo algunas cositas. Pero Cecilia Okay. levantaba y bajaba y no sabía si... Sí, no, Vamos, yo me vamos. quedo pensando en el lugar de las instituciones educativas, en los contextos en los que transitamos actualmente, donde la familia está muy relegada de tiempos, de espacios. ¿Cuál es el lugar hoy como institución? Pienso en generar encuentros y espacios que den lugar a esta comunidad
que la institución siempre trabaja o con las infancias, con las adolescencias, y queda en un marco institucional y no se abre a la comunidad. Y si se abre en un recorte de un evento y demás. ¿Qué falta de espacio de diálogo para las familias y la comunidad en sí, para que se generen nuevos, para alojar a las familias de una manera diferente? Creo que es un desafío en el cual nos encontramos, o sea, o por lo menos me pregunto si podría ser viable hoy que se encuentren esos lugares en las instituciones educativas, ¿no? Hablo como institución, porque creo que el abrir a la comunidad las puertas y poder repensar juntos el camino que queremos acompañar de las infancias, eh, eh, sería un recorte que por institución no se tiene, no se trabaja con la comunidad y que quizás en estos contextos debería empezar a aparecer, ¿no? Es una reflexión, No, es muy pensamiento, lindo, una es muy apertura. lindo. Después eso que vos decís, está el micromanagement, qué palabra, ¿eh? Es cómo vas yendo a la intimidad de ese encuentro, ¿no? Porque está casi un análisis casi de política institucional. Después, cuando vas llegando al hecho mismo, ves algunas dificultades que tienen que ver con lo emocional, con la idea misma de lo que significa dialogar, ¿eh? Ustedes saben que nosotros estamos mal educados y creemos que la conversación es sinónimo de polémica. De hecho, muchas veces se dice, che, bueno, debatamos que está bueno debatir. Y el debate es un duelo, ¿entiendes? Debatís es que refutás, exponés, ¿viste? Es medio batalla. De hecho, incluso la palabra polémica viene del dios de la guerra, Pólemos, ¿no? Sí. Creo que era griego, una cosa de esas. Ujú. Este, entonces, la idea de ir generando conversación está envuelta en una música de intimidad, no solamente de exposición de ideas, ¿no? Entonces ahí está lo que yo llamo, cuando vos abrís a la escuela o la familia al marco de la institución escolar, y también la familia se abre a la institución, porque es recíproco, ¿no? Ahí está la cuestión de que si se exponen posturas, se termina generalmente en polémica, ¿eh? La postura de la escuela, de la política general de la escuela en relación a la educación y el trato de los chicos, y hay temas específicos como el bullying, el tema de esto, y ya el léxico se nos desangela, ¿no? Por ahí en algunos contextos está bien, es inexorable, pero ya en la escuela propiamente dicha, la posibilidad de compartir emocionalmente, ¿no? Está mucho menos elaborada y olvidada, porque a veces usamos mal las dimensiones, hablamos sociológicamente cuando debiéramos estar hablando emocionalmente, o hablamos emocionalmente cuando debiéramos estar hablando sociológicamente. Cuando digo esto es hablar de qué pasa con los niños y la violencia, y haces un análisis general. Pero después cuando vas al caso particular, no podés hablar de iguales términos. Tenés que adentrarte en el alma de esa situación. Tenés que cambiar de idioma y tenés que involucrarte vos. La persona que está hablando tiene que poner algo de sí para que sea realmente un encuentro. Cuando vos estás operando sobre situaciones, en vez de conversando en una situación, en intimidad con la situación, con niños, no sirve para nada. ¿Entendés? Es como, y tampoco con las familias. Es decir, cuando se habla en términos de enunciados de principios, sí, qué bueno, qué lindo, que haya, es como decir, paz en el mundo. Sí, qué lindo, pero no pasa nada con eso. Todos sabemos que es bueno que es la paz en el mundo, pero entremos en la situación, generalmente tiene que ver con mayor intimidad, ¿eh? Entonces, cuando hay confianza,
los docentes confían en los padres y viceversa. Alguien empieza en el círculo de confianza y hay también cierta capacidad de mantener a raya a la violencia que muchas veces aparece, porque a veces todo lindo lo que estamos hablando, pero a veces viene alguien y patea la puerta y quiere pegarle a la docente, y viste, tenés que tener también resguardos frente al desatino, no todo el mundo obra de buena fe, estamos hablando de instituciones abiertas que puede venir cualquier persona, entonces tenemos que también tener el criterio de que puede haber gente que obre de mala fe, ¿no? Personas violentas que quieren imponer lo propio. Cómo ir generando nexos entre padres y docentes, conversaciones en donde los docentes generen empatía con los padres y los padres ayuden también a los docentes para sacar todos la mejor versión, e ir generando esa categoría. En vez de competir, colaborar, eso de a poquito, yo lo que he visto en los colegios, que no es de un día para otro, se va armando un clima de confianza creciente, ¿no? Que permite esto que vos decís, Cecilia, de la apertura recíproca entre familia y docencia. Pero tiene que haber una musicalidad emocional en esto, no solamente un intercambio de ideas. ¿Se entiende? No sé si se entiende, pero me parece que va por ahí. Por eso el tono emocional del docente o del directivo, ¿no? Tiñe toda la cuestión. Tiñe toda la cuestión, ¿no? El otro día le preguntaban a un coach de fútbol americano, un niño, le preguntó, en un reel de Instagram lo vi, ¿qué se prioriza, la actitud o la técnica a la hora de hacer, de entrenar a un plantel, en este caso, ¿no? Y el tipo dijo, primero felicitó al niño, que le hizo la pregunta en una conferencia de prensa, ¿era? Y porque hace años que estaba esperando una pregunta así, dijo el tipo. Y dijo, es más importante la actitud, porque después la técnica se aprende, pero la actitud da el sentido para que después se aprenda la técnica. Entonces la actitud receptiva y demás no es descriptible en términos técnicos, es una música, es una onda que se tenga, y eso es muy difícil de nombrar a la hora de lo institucional. Porque se usa un léxico, ¿no? Yo siempre digo, yo trabajo mucho en salud mental comunitaria, de hecho soy un referente en ese sentido porque dirijo el programa más grande de América Latina, perdón, pero chapeo, de salud mental comunitaria. Son miles de personas por semana, más de un centenar de talleres de ayuda mutua en el Hospital Pirovano, etcétera, etcétera. Entonces yo sé un montón de eso, ¿viste? Entonces cuando voy a hablar a otras instituciones, yo hablo así como estoy hablando con ustedes. A mí ya no me importa nada, yo hablo así, ¿entendés? No me disfrazo, pero siempre hago algo, porque tampoco soy autista, perdón, con el léxico, no debiera decir eso, autismo, pero no estoy aislado del contexto, y uso una palabra que yo veo que tranquiliza a todos los colegas de otras instituciones, que es la palabra dispositivo. Y vos decís la palabra dispositivo en un medio de salud mental, sobre todo pública, todos se tranquilizan. Pues es una palabra que nadie sabe mucho bien qué quiere decir, pero está dentro del idioma de los que hablan de salud mental. ¿Se entiende? Entonces se tranquilizan, dicen, este es un profesional serio, y después digo lo que quiero, ¿no? Porque para mí los dispositivos se derivan de las actitudes. Y cuando uno pone primero, uno cree que porque armó un dispositivo, la cosa funciona y le va a ir mal. Es como la mamadera electrónica esa, ¿se entiende? Pero si vos decís dispositivo, todo el mundo se tranquiliza porque dice, este es de los nuestros. Y es verdad, yo estudié, yo sé cosas, estudié. Pero justamente porque estudié, creo que a los chiquitos hay que abrazarlos. Creo que a los chiquitos hay que abrazarlos. Y a mí abrazar chiquitos me enseñó mi mamá. Yo soy el mayor de 6, mis hermanas más chiquitas son 10 años menores que yo, son mellizas, y mi vieja no daba abasto,
Y yo le daba la mamadera y le cambiaba los pañales. Un héroe de la fraternidad, el mejor hermano mayor del mundo. En el medio había otros hermanos que eran unos vagos, que no hacían nada, ¿viste? Pero yo sí los abrazaba a mis hermanitas, que ahora son una señora grande, tienen un montón de hijos y esas cosas. Y yo soy un señor grande también. Pero justamente por haber estudiado es que valoro el abrazo. Es decir, si se me entiende, ¿no? Los marcos institucionales, creo que hay que ir inoculando esta poética del abrazo, de la palabra que dice desde la música, porque estamos hablando de educación, no estamos hablando de centrales atómicas, o de fábricas, o de industrias varias. Estamos hablando de educación. Y tiene que haber una música, ¿no? Entonces, cuando nos veamos hablando muy sociológicamente, bajemos y veamos más entrañablemente lo que queremos decir, ¿no? Bueno. Está María Fernanda, que también levantó la mano hace un ratito. Dale. Que no tiene cámara, avisó. Hola, pero... no tengo cámara, perdón. Muy interesante la charla, muchas gracias. Y bueno, y era también contestarle un poquito a Ceci, a Cecilia. Es un desafío, yo sé que es un desafío el poder generar comunidad, pero creo que, como decía Miguel, es desde lo chiquito. Es de poder encontrarse con las familias en una entrevista, clases abiertas, el club de familias, invitarlos a que vengan a hacer algo al jardín. Creo que es desde ahí, desde lo chiquito, desde el encuentro uno a uno. Cuando hay alguna cuestión, bueno, poder conversar un ratito con ellos. Me parece que es así que se genera comunidad. Obviamente yo estoy en nivel inicial, soy directora, y nivel inicial siento que es un nivel más privilegiado quizás que los otros niveles en cuanto a que las familias están cerquita, ¿no? Pero bueno, me parece que es así, que se genera de esa manera, desde lo chiquito y desde lo íntimo, esto de poder encontrarnos, mirarnos, abrazar a los niños, a las niñas y a sus familias también, porque bueno, es verdad que es un momento quizás difícil, entonces poder encontrarnos y decir lo que sentimos y poder escuchar al otro. Y desde lo chiquito, yo creo que es desde lo chiquito que se genera esto. Sí, alguna vez me acuerdo que en una conversación que tuve con distintos actores de salud mental comunitaria, se hablaba mucho de cambiar al mundo, ¿viste? Que es una pretensión abrumadora, ¿viste? A mí no me da para cambiar el mundo, ¿viste? Soy un pobre psicólogo perdido en un país del tercer mundo, no voy a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí creo que me contento con poner amor en el mundo. Y el mundo que se me presenta frente a mis ojos, o en el ámbito de mi jurisdicción y de mi capacidad y posibilidad. Yo creo que cuando eso es el objetivo de máxima, primero no nos frustramos, porque hacemos lo que podemos, no lo que no podemos. En vez de lamentar lo que no podemos, es ser dioses que cambien el mundo, honramos y agradecemos el poner poquito o mucho amor en eso que hacemos. Y eso habilita que sigamos con la llamita piloto. Porque yo no sé qué va a pasar con la educación argentina, pero sé que o con los hijos nuestros, con los niños, pero sé que cada uno de ustedes, por algo están acá fumándose un psicólogo a las 19:53, ¿entendés? Porque algo de interés tienen en esta cuestión. Yo sé que ustedes tienen la oportunidad de algún momento estar con algún niño, o algún colega, y hablar desde el amor. Y no estoy hablando edulcoradamente, estoy hablando de algo recontra eficaz, como acabo de señalar. Entonces, de ahí se mantiene la llamita piloto, ¿no? Y no entramos en el descorazonamiento, que es una epidemia espantosa que estamos viviendo. El discurso que en nombre de decir la verdad te descorazona es mentiroso. Por eso empecé esta charla diciendo que siempre hubo problemas. Hoy tenemos vacunas, no sé dónde viven ustedes, gente. En Vicente López no creo que haya mucha yarara, ¿se entiende?
Pero antes el pibe salía a caminar por ahí y lo picaba la yarara y se te moría. ¿Se entiende? Hay muchas cosas que funcionan mejor en estos tiempos, ¿no? Y otras que funcionan peor, ¿no? Pero dificultades son parte del diseño de la vida, no es un error de diseño de la vida, las dificultades. Fíjense ustedes que tanto es así, que todos tenemos una cicatriz sin la cual no podríamos vivir, que es el ombligo. El ombligo es una cicatriz. Nacemos de la herida. Nacemos de la herida. Entonces, reconciliados con esto, no es que vamos a hacer heridas, no vamos a lastimarnos a propósito. Bastante lastima la vida sola. Pero desde esa reconciliación podemos ponerle un poquito más de onda a las cosas sin quejarnos tanto de ellas, sabiendo que obvio que todo es muy difícil. Ya sé que todo es muy difícil. Justamente estamos hablando de cómo atravesar esa dificultad con la llamita piloto, con la solidaridad comunitaria, con el mantener la fe a través del intercambio y de la salida del exilio, de sentirnos parte de una comunidad sufrida, pero somos comunidad. Yo hace muchos años tenía un taller que se llamaba Penas de Amor. En un hospital público, en un pasillo grande que había, juntábamos a la gente para que compartiera sus penas de amor, así. Venían decenas de personas a compartir las penas de amor. Muchas de esas penas de amor eran de parejas, de rupturas, de engaños, pero hablamos mucho del dolor, y en el hecho de compartir el dolor algo pasaba, ¿no? Que ese dolor se diluía de alguna manera. Muchas de las penas de amor era por muerte. Alguien que había enviudado, que se le había muerto un hijo. Nunca resucitamos a nadie. Nunca alguien que hubiera muerto resucitó. Sin embargo, la persona que venía con esa pena de amor, que la llevaba dentro de su corazón, que se sentía abrumado, destrozado, en el hecho de encontrar otros que estaban dispuestos a escuchar y a compartir penas, salían del exilio. Y se generó comunidad y atravesaron ese valle de lágrimas, si quieren. Entonces, estamos para eso. Educar también es eso. Hace muchos años yo iba a dar charlas a un colegio, sé que estamos cerquita de la hora, pero quiero contar esto. Un colegio de monjas en Puerto Santa Cruz, ahí en la costa de la provincia de Santa Cruz. Hay una monja salesiana, la hermana Teresa, que era de Eslovenia, de estos países así. Vieron que en la guerra estaban cascoteados por todos lados, ni siquiera aparecían en los libros de historia, pero que era un despelote de esos países. Prontito les cuento. Gran parte de la población de Eslovenia fue a parar a campos de refugiados durante mucho tiempo, años inclusive. Ya no había una lucha entre los comunistas soviéticos, entre los nazis, después también los países de Occidente, bueno, un país que estaba triturado por todo eso. Los tenían en campos de concentración, en realidad de refugiados. Una vez terminada la guerra, mantuvieron ese estatus ahí. Pasaban los meses y los niños no recibían educación. Entonces decidieron las personas adultas que aquellos que supieran leer y escribir se iban a transformar en maestros. El carnicero que sabía el abecedario, la ex dueña de la mercería que sabía las tablas de multiplicar, se ponía con los pibes y les enseñaba. Y eso generó escuela, y eso mantuvo la llamita piloto de miles de chicos en esas condiciones. Esa chica quedó tan conmovida con la experiencia, y como había algunos sacerdotes que eran parte de esa experiencia, se copó con eso, se hizo monja, se hizo educadora, y fue, junto a mi mujer, esa hermana Teresita fue el gran amor de mi vida. Es una rival de mi mujer. Teresita que falleció, ¿no? Fue una señora muy mayor,
¿no? O sea, falleció hace unos años. Era tan conmovedor escuchar esos relatos, ¿no? Y no había institución, nada, era a campo, ¿no? Era puro amor. A los chicos hay que educarlos. Los queremos, los honramos y tenemos algo para darles, ¿no? Y ahí salió la jugada. Entonces, cuando recordamos eso, que es el corazón de lo que es el hecho educativo, después que vengan degollando, que acá estamos, que vengan degollando. Y después, cuando abrevamos en esa fuente, las dificultades siguen siendo dificultades, así como el dolor sigue siendo dolor, pero cuando le encontramos un sentido, cuando encontramos un para qué, cuando vamos a la fuente de nuestra vocación, como educadores, como padres, como docentes, las dificultades se van atravesando como se atravesaba el dolor, porque en aquel taller de pena de amor se decía, si tenés pena de amor, es que has amado. Y eso es una buena noticia. El elemento pena viene derivado del hecho que has amado. Peor hubiera sido jamás amar y no tuviste pena, pero tampoco tuviste amor, ¿no? Así que bueno, no sé, me parece que estamos ya en la hora. Estamos, ¿no?, en la hora y ya se va bajando gente y no está bueno que no se deshilacha así. Bueno. Exacto. Así que bueno, muchas gracias. Espero que haya servido todo esto. Les agradezco la atención. Realmente espero que haya sido una linda experiencia que pueda servir para sus quehaceres respectivos. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, gracias a vos. Y bueno, hay muchos comentarios, igual los vamos a pegar te los mando por mail. Bueno, gracias a todas. Gracias, que vinieron y gracias por sus preguntas, por sus comentarios y gracias, Miguel, por... Bueno, dale, aguante Vicente López, Eso, que se puso la 10 sí. para estas cosas. Bueno, hasta luego. Gracias, Chao. Hasta luego.